Muy buenas noches, amigos y amigas que en este momento se han conectado a nuestras redes sociales para poder recibir desde este lugar una clase muy especial que hemos programado para usted, que trae mucho interés en crecimiento espiritual. Ponga atención, si usted se encuentra ahorita en su casa, ponga su café al lado, agarre un lápiz y papel y anote todo lo que vamos a estar haciendo en esta tarde, porque es muy importante a veces escribir. Si tiene una tablet, no la escriba, no la raye, porque se va a meter en problemas. Amén. ¿Estamos grabando ya, bro? Ya corté. ¿Ya? Ok. Y estamos creyendo que en esta tarde, a través de estas redes sociales, Dios va a hacer algo en su vida, como lo hizo en mi vida y lo hizo en la vida de los demás. Es muy importante saber de que no queremos cambiarle de religión, no queremos cambiarle de doctrina, simplemente queremos traer las buenas nuevas que Jesucristo nos dio a nosotros para compartirlo con ustedes. Por eso damos gracias por este sistema de redes sociales que podemos llegar hasta el corazón de ustedes, hasta el lugar más íntimo de su casa. Podemos entrar y compartir la palabra que Dios ha dado a nosotros. Nuestra iglesia está dispuesta a enseñar, a ayudar y apoyar. Gracias por estar esta noche con nosotros. Pongámonos cómodos y vamos a empezar esta clase que es de gran importancia para nuestras vidas. El departamento de Crece de nuestra iglesia ha comenzado a tener un desarrollo de una clase tan importante que para todos es crecimiento. Hemos comenzado la base que es tan importante, que es crecer espiritualmente, crecer mentalmente y crecer saludablemente. Amén. Creemos de que en esta noche Dios va a llegar hasta su corazón. Nuestra iglesia está dispuesta a apoyar nuestro ministerio, a ayudar y a enseñar. Tenemos maestros capacitados que van a ayudarle. Si usted necesita hablar con alguno de nosotros, si necesita información extra, si usted quiere venir a nuestra iglesia cuando usted pueda, como usted quiera, si necesita ayuda, nosotros también aportamos la ayuda. Puede hablarnos, puede comunicarnos a nosotros y nosotros estamos en la entera disponibilidad de ayudarle a usted. Bueno, vamos a poner esto en marcha y les pido perdón si me acelero mucho, pero porque me arranco en cuarta, usted va a tener que ponerse un poquito más rápido conmigo y apuntar todo lo que vamos a ver. Este tema que vamos a tocar ahora en esta noche, le titulamos, le pusimos como tema la salvación. La salvación es un tema muy extenso donde podemos hablar toda la noche sobre lo que es salvación. En esta tarde vamos a estar tocando este tema generalizado con algunas citas bíblicas que a usted le van a ayudar para poder entender un poco más lo que se trata de la salvación. La salvación es la obra redentora que nuestro Dios hizo a través de Jesucristo para la salvación de nosotros. La palabra de Dios dice, y vamos a comenzar esta clase creyendo de que Dios escucha nuestras plegarias, Dios escucha nuestra oración. Vamos a empezar. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra, por este privilegio que nos das de poder llegar a distintos lugares de la nación, a distintos lugares del país, incluso de otros lugares. Padre, te damos gracias por habernos permitido llegar a este lugar y poder compartir lo que tú nos has enseñado. De gracia recibimos y de gracias damos. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos a una unción para todos mis hermanos, aquellos oyentes que en este momento están escuchando, que están viendo este tema, están escuchando, creyendo que van a recibir esa unción, esa palabra, ese regalo que Dios tiene para nosotros. Pongamos nuestro corazón dispuesto y escuchemos lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. En Romanos capítulo 10, con el verso 9 y 10 vamos a estar leyendo, que dice así: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó entre de los muertos, serás salvo. El 10 dice:
porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Note qué importante el mensaje que este verso nos dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó entre de los muertos, serás salvo. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios tiene poder? Si en este momento estás tú escuchándonos y viéndonos, es porque has escuchado la palabra y ha movido tu corazón, tus sentimientos, tus emociones. La palabra de Dios tiene el poder. Y dice esta palabra que si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor. Amén. Esto nos dice que está en nosotros confesarlo, está en nosotros decirlo, está en nosotros confesar que Él es el Señor. Amén. Tome nota. Ahora hemos creído de que Dios está con nosotros. Yo he titulado este tema como el corazón de la salvación. El corazón de la salvación le he puesto así como título porque nos damos cuenta que ha sido un proceso que comenzó con los hijos de Dios desde el principio de la creación. Yo no quiero hablar de lo último, quiero hablar desde el principio para que entendamos que Dios desde un principio creó para nosotros la salvación. Amén. Entonces creemos que el corazón de la salvación no comienza al final, sino comienza desde que Dios comenzó con nosotros. Amén. El corazón de la salvación. La salvación es a través de Cristo Jesús. Y tiene un sentido muy lógico que comienza en la raíz del conocimiento de la palabra. Desde el principio que Dios creó al hombre y a la mujer, nos dio una salvación. Y vemos qué tan importante es entender que el corazón de la salvación comienza desde el principio. Desde el principio de la creación, Dios nos proveyó lo que necesitábamos para poder ser salvos. La palabra de Dios es muy clara y nos enseña algo tan interesante que nosotros tenemos que saber a través de la salvación que Dios nos ha dado. Este corazón de la salvación se encuentra en el comienzo de toda una humanidad que necesita un Salvador. Todos sabemos de que cuando una madre tiene un hijo, le transmite a través del ADN todos sus cromosomas, y esto tiene que ver mucho con un crecimiento físico en el hombre. Pero estamos hablando de algo divino. Cuando Dios creó al hombre, dice la palabra que lo hizo a su imagen y semejanza. Asimismo, cuando un hombre y una mujer tienen un hijo, sus aspectos, sus parecidos son parecidos porque tienen los mismos rasgos. Esto quiere decir que asimismo Dios nos dio una vida y un parecido acerca como Él. Todos sabemos que los hijos vienen a parecerse como los padres. Usted puede ver esa imagen de un padre y una madre con un niño en medio de ellos y tiene sus mismos rasgos. Cuando Dios hizo la creación, dice la palabra de Dios que Él nos dio la naturaleza divina de una manera muy especial. Y a esto le podemos llamar, a esta naturaleza divina que Dios nos dio, un regalo supernatural. Dios a la humanidad le dio un regalo muy importante que nosotros tenemos que entender, que es un regalo tan preciado. Algunos entendemos por falta de nuestro conocimiento o falta de saber algunas cosas divinas,
que creemos que el regalo vino a ser solamente cuando Jesús vino. Antes de que Jesús viniera, ya Dios había puesto en el corazón y en el alma del hombre ese regalo de la salvación. Como punto número 1, tome nota: el regalo supernatural de Dios a la humanidad. ¿Cuántos queremos recibir un regalo supernatural de Dios? Ese regalo supernatural que Dios nos ha dado es un regalo muy preciado, que algunos no nos dimos cuenta que nos lo dio desde un principio, desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, antes que nosotros naciéramos. Dice la palabra: mi embrión vio con mis ojos al Dios viviente. Eso nos quiere decir que nosotros, antes que recibiéramos el regalo de venir nuestro Señor Jesucristo, ya nos lo había dado, no lo habíamos recibido. Es un regalo supernatural. Imagínense un regalo supernatural que Dios le dio a ustedes desde un principio. Ese regalo está cubierto. Ese regalo todavía para algunos no lo han abierto. Por eso en esta tarde vengo a decirte que hay una oportunidad todavía de tomar ese regalo que Dios te ofreció a ti desde el principio. Yo te vengo a decir en esta tarde, con la autoridad que Dios me ha dado y el privilegio de poder enseñar, que hay una salvación. Dios dice que nosotros somos a su imagen y semejanza. No te creas que nosotros somos parte de una evolución. Nosotros no venimos del Big Bang. Nosotros somos seres humanos creados por el Dios vivo omnipotente, que dio un regalo para ti, para mí y para todo aquel que en él creyera. Por eso dice en el principio el verso, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en el corazón que Dios le levantó de él dentro de los muertos, eres salvo. Esa palabra es una palabra muy impresionante para algunos que no la conocen, pero tiene un peso de gloria, tiene una divinidad, tiene una garantía, tiene un potencial, que cuando tú abras ese regalo y te des cuenta que ya tú lo tenías antes y lo vuelves a obtener, eso es algo extra. El libro de Génesis nos habla, es tan importante, por eso yo le puse como título a esta enseñanza, el corazón de la salvación. ¿Por qué? Porque dice la palabra en el libro de Génesis, capítulo 2, con el verso 7. Voy a ir un poco despacio para darte tiempo que puedas escribir algunas citas bíblicas. Como dije al principio, vamos a estar viéndolo en términos generales, pero vamos a también verlo en una forma aceptable, que podamos decir, entendí en términos generales, hablando de la salvación y otros términos que vamos a estar viendo. Dice la palabra de Dios: y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Tome nota y abramos los ojos y entendamos esto tan importante de lo que esta palabra nos dice. Dice que formó. Cuando hablamos de la palabra formó, hablamos de un término de hacer. En el hebreo es llamado yatzá, que quiere decir formar o construir. Esa palabra se le daba a los alfareros que trabajaban con el barro. Similarmente, Dios dice que nosotros somos como el polvo y que Él es el alfarero. Nosotros somos el barro y Él es el alfarero. Es importante entender esto, y esta es la raíz y el corazón de nuestra salvación. Porque dice que cuando Dios formó, cuando Dios hizo, podemos decir cuando Dios hizo, Dios se glorificó tanto en esta creación,
que lo hizo lo mejor que él pudo, porque dice que él lo formó a la imagen de él. Formó al hombre del polvo. Es interesante conocer que el polvo es algo que está en todos lados. Algo que a muchos no les gusta el polvo, pero Dios le pareció mucho hacer al ser humano del polvo. Porque estoy tratando de desglosar y enseñar un poco más al respecto, porque algunos no sabemos que desde ese principio nosotros recibimos ese regalo de vida. Y es importante entender esto y aprender que cuando Él sopló en la nariz, dio el hálito de vida, sopló aire. Notemos esto tan importante, que este es un regalo de Dios. Es algo extra. La humanidad, dice, recibe como regalo el soplo de vida. Y si notamos que este soplo, es bien interesante saber que Dios no sopló en la boca. No dice que sopló en la boca, hermanos. Dice que sopló en sus narices. ¿Por qué lo hizo así? Porque cuando Él hizo al hombre, lo hizo diferente a los animales. La Biblia dice que cuando Dios hizo la creación de todos cielos y tierra y todos los árboles, los animales, la Biblia no registra que Dios sopló aliento de vida en ningún animal. Imagínense usted Dios soplando en la nariz de un animal. Entonces vemos tan claro que Dios fue específico cuando dio el aliento de vida, y el ser humano tomó una vida tanto física, material y emocional con ese aliento de vida. Cuando Dios empezó a soplar en esa nariz, vino el aliento de vida. Por eso dicen que la muerte es en un abrir y cerrar de ojos. Lo mismo cuando nacemos. Tenemos el aliento de vida, respiramos y recibimos ese espíritu de vida. Notemos qué importante es la salvación, cuidar nuestra salvación. Y cuando decimos cuidar nuestra salvación, decimos vivir en el Espíritu, leer la palabra, orar, ser buenos, hacer tantas cosas para el Señor, ser agradecido, vivir en el Espíritu para Él, respirar aliento de vida. Cuando respiramos aliento de vida, ¿cuántas veces hemos recibido una respuesta de una oración de parte de nuestro Dios, y Él sopla esa esperanza, ese hálito, ese aliento? Tú que me estás viendo y has perdido la fe, la salvación es fe. Cuanto más tu fe crezca, así más crece todo lo que tú quieres en el Señor. Cuanto desees en fe, así Dios te lo dará. Porque Dios se alegra cuando tenemos fe. Hay salvaciones que son amargadas. Hay gente que la salvación la vive amargada. Y yo quiero decirte que no seamos como David. David también tuvo problemas, aunque él tenía su salvación, cuando dijo: no quites la salvación de mí, dame la salvación. David buscó siempre del Señor, con sus faltas, con todos sus defectos. Asimismo, yo creo que nosotros podemos aprender de Él. Ese regalo extra que Dios le dio al hombre, ese soplo de vida, eso que sopló en sus narices, porque era el momento que divinamente recibiría el hombre el poder para poder ser heredero del reino y asimismo ser un hijo más de Dios, no siendo solamente una creación, sino un hijo de Dios espiritualmente, divinamente. Vamos a hacer un análisis y a contestar algunas preguntas. Qué bueno que tú preguntas. Dice, ¿qué es el aliento de vida? El aliento de vida lo podemos analizar de muchas maneras, pero en sí el aliento de vida que Dios le da al hombre
se convierte en algo tan poderoso que vive en nosotros, que tú sabes que vive en nosotros. Si tú no sabías que desde el momento que Dios sopló ese aliento de vida en el ser humano, el hombre vino a ser un hijo de Dios. Y ese aliento de vida que Dios le dio al hombre se llama el Ruaj, el cual es el mismo Espíritu de Dios que vive en nosotros. El Ruaj, ese nombre tan poderoso que recuerdo cuando los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿ya te irás y nos dejarás solo? Él dijo: no, enviaré el Espíritu Santo para que esté con vosotros. Una vez más reconcilió Jesús la relación que se había roto entre el ser humano y Dios. Una vez más dice: sí, yo me iré, pero mandaré el Consolador. O sea, ese soplo de vida que Dios le da a todo cristiano, a todo hombre de Dios, a toda mujer de Dios, a amigos y amigas que se acercan a esa presencia verdadera de nuestro Dios y reciben, después de tener una vida de pecado, una vida en transgresiones, una vida fuera de los caminos del Señor. Esta noche, la noticia mejor que ha podido venir esta noche a tus oídos y a tus ojos es que Dios sopló en tus narices vida. Al mismo tiempo, cuando Dios hizo este gesto de soplar vida en nosotros, en el ser humano, en aquel tiempo que le dio vida a Adán, le dio ese hálito de vida. Dice que el soplo de vida nos hace por primera vez familia de Dios. Qué tan interesante reconocer estos aspectos cuando nos sentimos nosotros privilegiados de decir: yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios, quiero ser hijo de Dios, quiero ser hija de Dios, acepto el reto de ser un hijo de Dios, caminar en obediencia, caminar en la luz, caminar en medio de las tinieblas, aún creyendo de que Jesús es nuestra luz y que la divinidad que Dios nos dio desde el principio a través del soplo de vida ha sido algo tan maravilloso cuando Dios comparte su divinidad, su reino, su potencia y todo el poder solamente para que nosotros nos sintamos con ese hálito de vida y de esperanza que no estamos solos. Dios está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo creo en esta noche, y cuando estaba haciendo esta clase, me sentí orgulloso, me sentí privilegiado cuando me di cuenta que cuando reconocemos al Dios Todopoderoso como nuestro Padre Celestial, como nuestro ayudador, nos convertimos en hijos de Él. Y qué tan importante y tan hermoso entender esto cuando vamos a las Escrituras y entendemos que Dios es un Dios bueno, un Dios maravilloso, que hasta ahora en día no se ha olvidado de ti. Hemos pasado el valle de muerte, el valle de sombras. Este año pasado, muchas familias quedaron desamparadas a causa del mal que vino a la tierra. Mucha gente se rebeló contra Dios. Algunos aceptaron a Dios, algunos reconocieron el castigo de Dios. Muchos fueron salvos, muchos ya no están. Muchos están en la presencia de Dios. Y este momento es tan importante aprender acerca de la salvación, porque la vida que nosotros tenemos es una vida muy corta. La palabra de Dios dice que somos como la hierba que en la mañana florece y en la tarde muere. Y la palabra dice: séquese la hierba, marchítese la flor, mas mi palabra permanece para siempre. Tenemos que entender
que la salvación es indispensable para todo ser humano, sin excepción. No importa la creencia, no importa la religión, no sé de qué étnica eres, no sé a qué has pertenecido, pero la salvación que te hemos presentado, que estamos viendo, que estamos escuchando, que Cristo es el Salvador, es importante reconocer que cuando Dios nos hizo con esa divinidad y tan hermoso, dice que a la imagen y semejanza de Él. Qué importante es reconocer la grandeza del Dios Todopoderoso, que no nos hizo igual a un mono para crecer como los monos, evolucionarnos como los monos. No nos hizo parecernos a ninguna clase de animal. ¿Por qué? Porque dice que cuando Él pensó en hacer el hombre, pensó en su imagen y semejanza. Y eso es tan interesante que tú te tienes que sentir orgulloso, orgullosa, porque te conviertes en un hijo de Dios. Así te deje tu padre y tu madre. Dice que con todo y eso Él te recogerá. La esperanza divina de Dios está a la puerta. La salvación está ahí. Es importante reconocer esto, que Dios es tan amoroso, que Dios es lo mejor que puede conocer el hombre. Cuando el hombre conoce a Dios, el hombre cambian sus aspectos, cambia su manera de pensar, sus pensamientos son diferentes. Cuando el hombre comienza a sentir el cambio, porque ya no es el mismo que estaba encadenado, porque ya no es el mismo hombre que en aquellos tiempos no podía leer la palabra, ya no es la misma mujer que no podía ir a la iglesia, no podía hacer nada por Dios. Pero ahora es la gran oportunidad cuando tú aceptas a tu Señor Jesús como tu único Salvador. Viene tantas cosas que Él está agregando, Él está aportando para nosotros un regalo. Y viene algo más. Yo esta noche estoy regalando palabras, porque la palabra de Dios es un regalo a la humanidad. Y es tan hermoso cuando Dios nos dice que hay algo más para nosotros, que no solamente nos dio el hálito de vida, que no solamente nos dio el regalo de la salvación. Junto con todo eso hay un paquete más. Dice la palabra de Dios que cuando viene la redención a nuestra vida, es algo que se renueva, es algo que nos sentimos libres. La redención de la humanidad. Voy a explicar un poco acerca de la redención. Vamos a hablar más despacio acerca de este tema, porque es la parte más interesante de toda esta clase. Reconocer a través de quién y por quién y para qué recibimos la redención. La redención de la humanidad se hizo a través de Jesús. ¿Están conmigo? Punto número 2, la redención de la humanidad. Esto no fue tan fácil. La redención de la humanidad se hizo a través de Jesús, porque fue el único que pudo redimir a la humanidad con su sangre. Cuando estaba el pueblo separado de Dios, Dios mandó a su Hijo a morir en la tierra por nuestras faltas y nuestros pecados. Jesús murió en la cruz al mismo tiempo para redimirnos de pecado. Es la obra perfecta del Espíritu Santo a través de Cristo, redimiendo la humanidad. A veces no entendemos cómo Jesús pudo redimirnos a nosotros. Jesús nos redimió de una manera bastante dura, sacrificada, con dolor. Ya no era amor, era amar a la humanidad. Cuando Cristo viene a cumplir el propósito de la redención, es porque ya Dios había hecho un lado la humanidad
y no había quien podía redimir hasta que el mismo Dios, dice la palabra, que se convirtió en un ser humano, se hizo carne, dice que anduvo entre nosotros, en nosotros, caminó con nosotros, como aquellos hombres que iban en Emaús, que iban platicando de lo que sucedió en Jerusalén, y estaba Jesús con ellos, y ellos mismos ni se daban cuenta que Jesús iba caminando con ellos. Muchas veces no nos damos cuenta que nuestro Redentor está caminando con nosotros. Y no me extraña, y no te extrañe que pase eso, que a veces Él está caminando con nosotros. Sabemos que hemos sido comprados con la sangre de Cristo, pagados con un precio de sangre, y a veces no nos damos cuenta que Él está ahí. Recuerda cuando los discípulos tuvieron temor cuando vieron a Jesús caminar y creyeron que era un fantasma. A veces Jesús te aparece de tanto temor que estás viviendo en las circunstancias, sientes que hasta Jesús es un fantasma. Yo te quiero decir en esta tarde que no eres el único ni la única que ha sentido que a veces su salvación la ha perdido. Todos hemos sentido, porque esa es una voz del enemigo que viene a decirte: tú no eres salvo, tú no eres salva, porque tus pecados te condenan, tus pecados te llevan al fondo del mar, tus pecados merecen que te quemes. Pero yo quiero decirte que esos pecados que el diablo dice que no fueron pagados, que no fueron comprados por precio de sangre, sí fueron comprados por precio de sangre. Y esto significa que la redención es algo precioso. Si Jesús no hubiera muerto en la cruz del Calvario, no hubiera habido una redención. Vamos a hablar un poquito de esta palabra. La palabra redimir significa comprar. En este lenguaje podemos ver de que cuando una persona está secuestrada y se supone de que el que la tiene secuestrada necesita dinero para liberarla, para hacerla libre y que pueda regresar a su casa. En este caso vemos que el pecado ha sido comprado. Pero yo te quiero decir en esta tarde que el redimir nuestros pecados, al comprar nuestros pecados para que no haya condenación en nosotros, que nos hace libres del pecado, romper las cadenas, eso significa que nosotros ya no vivimos atados al pecado. Necesitamos reconocer que las cadenas se han roto y que necesitamos más, buscar más y más de aquel que nos salvó. Porque cuando estamos en una circunstancia difícil, que necesitamos una salvación, en el momento de que tu espíritu, tu alma y tu cuerpo están tomando una transición, es un momento tan preciso para darse cuenta de que necesitamos a nuestro Salvador, a nuestro Señor. Porque te voy a dar un ejemplo, y no hay momento para escoger, como cuando una ambulancia llega a levantar a alguien que lo atropelló un carro, un tren, un autobús. Él no se fija si el paramédico lleva máscara, él no se fija si el paramédico está barbón, él no se fija si el paramédico está panzón, él no se fija en los defectos del paramédico. Él quiere que lo auxilie, que lo levanten y le den su vida otra vez a través de la medicina. Asimismo pongo este ejemplo, cuando nosotros estamos en el momento de la transición, porque hay un momento donde el ser humano se le acaba la vida y es donde decimos: aquí solo Dios conmigo. Ahí no está más nadie que el mismo Dios contigo, donde no están a veces ni los parientes, donde no están a veces ninguna familia, ningún hermano, donde no existe más nada que la relación que tú has tenido con tu Salvador. Es importante conocer
que esto fue pagado y comprado, como dice Colosenses 1:14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Wow, esto suena tan valioso, tan importante, que reconocemos a veces que la sangre es muy preciosa. Yo quiero preguntarte, ¿alguna vez tú has donado sangre? Muchos dicen, no, yo no dono mi sangre. Miramos a nuestro Señor Jesucristo que derramó, dice la palabra, sangre, toda su sangre, para cubrir los pecados de toda la humanidad. Conocemos tanta la palabra que a veces la ignoramos, no creemos, no la analizamos, pero la palabra tiene que ser justificada por los hechos a veces, porque a veces nuestra fe es tan pequeña que no alcanzamos a creer una cosa tan gloriosa, tan poderosa, de que alguien pagó por nosotros. Vemos esta palabra, la palabra hebrea que se usa aquí para rescatado, que se llama padash. Yo he anotado todas estas descripciones y como dije, en términos generales estamos hablando, y a medida que vamos a ir desarrollando estas clases vamos a explicar más claramente estos temas. Esta apertura de este servicio, de esta clase de Crece, va a ser tan importante para nosotros, la comunidad cristiana, para concientizar y hacer que ese corazón que nosotros tenemos se haga más sensible al Espíritu Santo. Reconocer que cuando nosotros fuimos comprados con sangre, la sangre de Cristo Jesús que nos salvó. Y esto quiere decir que nosotros no somos hombres comprados por sangre de animales como se hacía antes. Hemos sido comprados por sangre. Los esclavos del pecado son convertidos en santos. Qué interesante esto, hermanos, cuando yo me di cuenta de cuando nosotros fuimos comprados con esa sangre. Dice que éramos esclavos, ahora somos libres. Pero qué hermoso cuando vivimos la libertad en Cristo Jesús, estando en carne, y adoradores en espíritu y en verdad, porque hay quien es adorador en espíritu, pero no en verdad. Ahora tenemos que ser adoradores en espíritu. ¿Por qué dice que tenemos que ser adoradores en espíritu? Porque somos hijos de Dios divinamente. Nosotros tenemos que adorar en el espíritu, no importando lo que nosotros tengamos enfrente, lo que tenemos en la iglesia de frente. Venimos a adorar al Dios Todopoderoso. Qué interesante que cuando nosotros venimos a ser salvos, nosotros venimos a convertirnos en santos. La palabra de Dios dice que vivamos en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Pero es interesante que cuando el ser humano hace la transición para salir de esta tierra, de este globo terráqueo, y tiene que descender y ascender para llegar al cielo, dice que cuando nosotros llegamos allá, nos convertimos en santos. Qué hermoso ver el reino de Dios y los santos adorando al Señor día y noche. Qué precioso estos términos de ser santos, porque cuando nos preparamos aquí en la tierra para ir al cielo, necesitamos ser santos. Aquí a veces nos cansamos de danzar, pero en el cielo se va a danzar día y noche. Día y noche dice la palabra que los santos están adorando a Dios. Esta tarde y en este momento es tan importante que nuestra alma, nuestro corazón puedan recibir este regalo de vida, este regalo tan importante que ha venido a nuestra vida para transformar nuestro corazón, nuestra vida en el Señor.
hay cosas tan importantes que tenemos que hacerlas propias. Y es cuando nosotros comenzamos a aceptar, y como dice la palabra, cuando decimos, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Es tan duro decir esas palabras cuando verdaderamente vivimos en Cristo o fuera de Cristo. Pero Dios todavía dice que todos los días son nuevas su misericordia. Yo quiero decirte que el tiempo no ha pasado, que Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue construyendo, Dios sigue transformando, Dios sigue dando el amor, Dios sigue reconciliando, Dios sigue haciendo las cosas que nosotros no podemos. Si tus relaciones se han roto, quiero decirte que el Dios creador puede volver a hacerlas nuevas. Si tu familia todavía no conoce del Señor, yo quiero decirte que el Espíritu Santo es tan omnipresente, omnipotente, que solamente tienes que orar para que el Señor toque el corazón de cada uno de ellos y pueda llegar hasta el corazón de Dios tus oraciones y sean escuchadas. Vivamos una salvación feliz, no amargados. Porque hay personas, como dije, que tienen la salvación, pero están amargados. Dios dice, quita ya el llanto de tus ojos. Deja de llorar y clama a mí, que todo lo que pidieres en el nombre de Jesús será hecho. Y lo que tú pidieres en la tierra será escuchado en el cielo. Porque la palabra dice que lo que Él hace en el cielo, lo hace en la tierra. Lo que hace en la tierra, lo hace en el cielo. Es un Dios que todavía existe, que todavía reforma, que todavía transforma. Ahora que vamos a ver un punto final para casi terminar esta enseñanza. Y como dije, tomemos en cuenta que vamos un poco despacio haciendo estos temas para hacer global estas clases. Y los maestros que van a estar viniendo van a estar trayendo material muy importante, lleno de la palabra, donde usted va a poder seguir estudiando la palabra, discerniendo la palabra y al mismo tiempo creyendo de que la palabra de Dios es poder, la palabra de Dios es potencia, la palabra de Dios tiene el poder suficiente para hacer y deshacer. Amén. Entonces, punto número 3, la transformación que llega como producto de su perdón y su amor. Wow, esto es tan interesante cuando vemos que esta transformación que llega como producto del perdón de Dios y el amor de Dios se convierte en algo tan magnífico, tan hermoso, que podemos nosotros decir, nuestro Dios es bueno, es tan bueno. Sabes que Dios lo único que te pide, Él te transforma. Según tú piensas, dice la palabra, que según son tus pensamientos, así eres tú. Pero Dios en los pensamientos, cuando Él te hizo, te transformó con amor para transmitir ese amor. ¿De qué manera nosotros podemos convertirnos en esa transformación y aceptar que estamos siendo transformados? Y cuando llega ese amor a nuestra vida, ¿cómo debemos ser? Debemos ser sensibles, debemos tener un corazón de carne. Como decía el escritor, convierte este corazón de roca, de piedra, en carne. Los sentimientos que sentimos por nuestro Dios tienen que ser sentimientos como para otra persona, porque Él es una persona. Si nos hizo a imagen y semejanza de Él, Él es una persona. Y nosotros somos un producto del perdón en amor. ¿Cómo nosotros debemos agradar a Dios sabiendo que a través que Él nos transformó con amor y nos amó más que con amor? Y Él nos enseña algo tan interesante que es confesar
nuestros pecados. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados y hablamos la verdad y decimos la verdad, nosotros nos convertimos en verdaderos cristianos, en verdaderos devotos de la palabra de Dios, de la verdad, que si confesamos con nuestra boca nuestros pecados, serán limpios, serán blancos. Dios ha propuesto para nosotros un gran cambio, una generación levantada en poder, jóvenes con un corazón y con ganas de trabajar. Ahora en día la juventud está buscando de Dios. Muchos dicen se están alejando. No, la juventud está buscando de Dios porque esta generación ha visto cumplirse muchas profecías. Y ustedes saben que hay una profecía que ya se está cumpliendo en estos días, que es la construcción del tercer templo. Y eso, según la Biblia, que tenemos que estudiarlo bien y entender los propósitos de Dios, los cambios que Dios va a hacer en la humanidad, los cambios que va a hacer en la tierra, los cambios que va a hacer con gobernantes cuando esto venga. Pero quiero decirte que ya Dios empezó a transformar el ser humano. Dejó que el ser humano ahora sienta que es un ser humano, que no es un robot, que no es un ser movido por control remoto, que es un ser creado por Dios. Dios tiene algo tan interesante para el ser humano, y ya casi estamos terminando con esto, que dice esto. Dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Dice la palabra de que Él es fiel y Él es justo. Ahora, nosotros somos fieles y somos justos. Hazte esa pregunta y contéstala tú mismo. Si somos fieles y somos justos. La palabra dice que no hay justo en la tierra. Tampoco somos fieles. Así que la fidelidad y la justicia es de Dios. Quiero decirte en esta tarde de que Dios está interesado en regresarte una vez más el soplo de vida si siente que lo has perdido. Dios está interesado en decirte tantas cosas tan importantes, que es, como dice esta cita bíblica, dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Qué hermoso saber que en medio de la transformación de nosotros, Dios va limpiando, Dios va perfeccionando y nos enseña algo tan importante, que es esto, que viene a ser un nuevo comienzo. Y la gran noticia que yo te traigo esta tarde a través de esta enseñanza, que podemos comenzar de nuevo. No importa el peso del pecado, la clase de pecado, así sea el pecado más atroz, el pecado que tú dirás: no tengo ni cara para presentarme ante Dios. Dios ya pagó por ese pecado. Dios quiere que levantes tu rostro. Dios quiere que sepas que puedes comenzar de nuevo. Dice la palabra que Dios perdona todos los hechos de nuestra transgresión, como lo lejos del oriente y el occidente. Dice que nuestros pecados son lanzados al fondo del mar. Eso quiere decir que ni el mejor buzo puede encontrarlos. Tú que me escuchas en esta tarde, quiero decirte que cuando Dios perdona, Él decide no tomar en cuenta nuestros pecados. Cristo llevó nuestros pecados en la cruz y nos concede la oportunidad de un nuevo comienzo, una nueva vida guiada por Él. Así que toma nota que
Jesús está interesado y que tus pecados no son recordados, como el ser humano que se acuerda, perdona, pero se vuelve a acordar. Dice que tus pecados serán blancos. Qué hermoso saber esto. Termino con esto en esta tarde y te pongo en un reto, que sigas viéndonos, sigas sintonizando las redes que nosotros tenemos para llegar hasta tu casa. No te desconectes de nosotros, hay mucho más que dar. Este es el comienzo y es el comienzo de una nueva vida. Si en esta tarde Dios ha puesto en tu corazón y en tu nariz ese aliento de vida, ahí donde estás, amigo, amiga, hermano, hermana que me escuchas, si todavía no has aceptado al Señor Jesucristo como tu Salvador, este es el medio propicio que Él ha propuesto para que tú escuches esto. Y en esta tarde yo te reto a que lo aceptes ahí donde estás. Cierra tus ojos y di conmigo estas palabras. Padre, te doy gracias en esta tarde por haber traído esta palabra a través de estas redes sociales. No lo esperaba, pero llegó a mi corazón a tiempo. En el momento preciso, donde mi alma estaba triste, donde no había consuelo para mí. Pero ahora reconozco que la salvación ha sido un regalo de parte tuya para poder llegar hasta tu misma casa, a tu reino donde tú te encuentras. Señor, reconozco que soy pecador, que necesito de ti, que necesito ser redimido, que necesito ser blanqueado como la nieve, que necesito ser limpio por la sangre de Cristo. Y en esta tarde reconozco a Jesús como mi único Salvador. Si tú hiciste esta oración conmigo en esta tarde, pon tu mano en el corazón y di: Señor, he aceptado tu palabra y ahora tomo el reto de seguir escuchando las clases de Crece, de seguir creciendo en el Evangelio, de seguir conociendo más de tu palabra y saber lo más importante, de que ahora soy un hijo de Dios, una hija de Dios, que tengo salvación y vida eterna. Y lo más bueno de todo esto, que tú ya te olvidaste de mis pecados. Diga conmigo: amén, amén y amén. Que Dios les bendiga. Hasta pronto.